Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Ignacio de la Vega, sirvo como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y hoy voy a ser su guía por este espacio. Para este episodio de hoy de nuestro podcast en Territorio Negocios, pues tengo el enorme placer de estar acompañado por José Varela. José es buen amigo de la institución y es vicepresidente de Latin America Corporate Affairs and Governance y Managing Director de 3M en México. Bienvenido, José, a este nuestro podcast. Gracias, Ignacio. Para mí es un gran placer siempre colaborar contigo, como dices, un gran amigo y con el EGADE, ¿no? Siempre he tenido una gran admiración por ustedes. Y qué honor estar en este podcast el día de hoy. Qué bueno, pues muy bienvenido. Voy a hacer una pequeña entrada, José, y si te parece, pues iniciamos el diálogo, que estoy seguro que va a ser muy rico con tu presencia en el capítulo de hoy de nuestro podcast. Y bueno, pues como señalaba ya a principios de año y de manera reiterada el Foro Económico Mundial de Davos, pues vivimos una de las peores crisis de liderazgo en nuestra historia reciente. Pues esto estaba pasando en enero 2020, en palabras del Foro Económico Mundial, y pues en marzo se nos hizo algo de noche a todos con la pandemia y evidentemente pues la situación económica, la crisis o metástasis social, económica y sanitaria, pues productos de esta crisis tan profunda de COVID-19, pues nos plantea a todos un escenario muy difícil, un escenario que nos llena de riesgo, amenaza el crecimiento, las oportunidades, el empleo y a veces hasta la innovación y los recursos en nuestras sociedades. Sin embargo, pues esta situación que enfrentamos, además de ser un reto enorme, por supuesto, pues creemos, y desde el Tecnológico de Monterrey y desde EGADE así lo estamos enfocando también en nuestro apoyo a la sociedad y a ese proceso de recuperación, pues una oportunidad de llevar a cabo no ese nuevo normal del que hablan algunos expertos y autores, no, un gran reset. ¿Cómo somos capaces de aprovechar esta situación para reinventarnos en profundidad, para reflexionar, para reimaginar, para reconstruir en profundidad nuestras sociedades? Este es el espíritu que desde EGADE nos ha llevado, pues recientemente y gracias a un esfuerzo extraordinario de nuestros profesores, al desarrollo de nuestro decálogo para la refundación económico-empresarial de México. Este decálogo es un compendio con 10 temas prioritarios desde nuestra óptica, desde EGADE Business School, en el que el país, la sociedad debe enfocarse. Y no solo para salir pues, de esto que enfrentamos de la mejor manera posible, sino también para realizar pues, la visión que en el Tecnológico de Monterrey y en muchas empresas, y 3M es un magnífico ejemplo de ello, ya lo hablamos, pues tenemos de esa visión que tenemos pues de un México con una sociedad pues más próspera, económicamente más dinámica, más justa, más libre de corrupción, de problemas, llena de oportunidades y medioambientalmente sostenible. Eso es lo que está detrás del decálogo y José, pues si te parece vamos a platicar un poco sobre cómo estamos y cómo estáis también enfrentando pues, desde vuestro sector, desde vuestra industria y desde 3M esta situación. El decálogo, José, es un llamado a la sociedad, muy en particular al sector privado, que es el que tiene esa capacidad de transformar el entorno donde se inscribe. Hoy te pregunto, ¿cómo podemos hacer que las empresas, los directivos, sean parte de este movimiento, de lo que llamamos el Big Reset, que asuman como propios pues, estos principios para pues fortalecernos y salir de una mejor manera de esta situación? ¿Cuál es tu visión, José? Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Mira, primero quiero empezar diciendo que el 2020 es un año difícil, un año que pues nos tomó de sorpresa. Nadie tenía en su presupuesto, tanto financiero como mental, entrar a una pandemia que al principio pensamos que iba a durar 2 meses, 3 meses, y puede ser que se nos vaya todo el año, ¿no? Pero a pesar de lo crítico y difícil que ha sido,
concuerdo con ustedes y esta es una oportunidad de hacer un movimiento de reset y salir fortalecidos. Nunca podemos perder ese optimismo, esa fortaleza y sabiendo que tenemos que trabajar muy duro. Te voy a poner algunos ejemplos muy puntuales y después quiero cerrar con algo más estratégico. Fíjate que primero, en lo personal, ¿no? Yo sentía que si no iba a mi oficina, a mi trabajo, estar en contacto con la gente, que me vieran, mi día no era productivo, ¿no? Soy una persona que me gusta mucho el contacto humano, pero he descubierto de que trabajar desde la casa nos ha llenado de mucha productividad en algunas actividades, por supuesto. Hemos aprendido que podemos comunicarnos con los clientes en forma virtual. Hemos aprendido que ahora en un mundo más global podemos ser más digitales. Entonces ha habido mucha cosa que cuando volvamos a la normalidad, estoy diciendo cuando estemos vacunados, si podamos volver a trabajar en nuestras oficinas, a movernos libremente, hay ciertas actividades, ciertas productividades que ganamos que nunca podemos perder, ¿verdad? Lógicamente, ese nuevo mundo lo tenemos que combinar, el mundo después de vacunarnos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir virtual en los negocios, tanto en la forma de contactarnos como el e-commerce, que el mundo sea más digital, con algo que extrañamos y tenemos que de alguna forma seguir haciendo, que es ese contacto humano, ese capital humano que se logra con la presencia física? Entonces, son pequeños ejemplos que las empresas estamos pensando, ¿verdad? Pero también hemos descubierto muchas actividades que tal vez no agregaban valor, muchas actividades que hoy las hemos parado porque nos vimos obligados a pararlas, ¿verdad? Puede ser desde evento hasta algunos tipos de reuniones que hacíamos presenciales, que las vamos a eliminar por siempre. Entonces, creo que vamos a salir más eficientes, más eficaces de toda esta pandemia y tenemos que conservar eso hacia el futuro. Del punto de vista humano, creo que esta crisis, y valga la redundancia, nos ha hecho más humanos, ¿verdad? Hemos visto el dolor, hemos visto el sufrimiento de nuestra gente, ¿verdad? De todas nuestras comunidades, y creo que los managers comprendemos ahora, ¿no? De que sí, el negocio es importante, etcétera, pero que nuestra sociedad sobreviva, que nuestra sociedad se fortalezca, que las oportunidades vengan para todos. Eso nos hace, creo que, mejores como empresas y mejores como sociedad. Tenemos una preocupación tan importante de que nuestra gente esté bien, que nuestra gente esté sana, que nuestra gente esté tranquila, que nuestra gente esté motivada, que eso es algo que nos va a llenar o a seguir con nosotros por siempre. Yo te comentaba alguna vez en uno de los eventos del legado de Ignacio, yo me crié en El Salvador bajo una guerra civil, ¿no? Y si eso no era suficiente, en medio de la guerra civil nos cayó un terremoto. Entonces fueron 12 años de nuestra vida muy difíciles y sí, en algunos momentos perdimos la esperanza, pero al final prevaleció ese sentimiento humano de hermandad, de seguir trabajando, de seguir superándonos, que al final nos llegó a recuperarnos muy rápidamente cuando la guerra terminó. Entonces, yo lo comparo cómo han crecido mis hijos, ¿verdad? Mis hijos han crecido en una normalidad muy, muy buena, por así decirlo, y con esta COVID, lo que han aprendido mis hijos en decir, sí, en el mundo pueden haber dificultades, los ha hecho más fuertes, y eso igual con nuestros empleados, somos más fuertes, ¿verdad? Somos mejores, somos más humanos, y yo siento que hay un buen futuro. Y para terminar, como dirigentes de empresas, nunca podemos olvidar que somos humanos, que tenemos que proteger a nuestra gente, a nuestras comunidades, al mundo, y que esta pandemia nos haga reflexionar que hay una nueva forma de operar. Yo creo que en los 10 lineamientos que ustedes como EGADA han preparado, los han resumido muy bien. Muchas gracias, José. La verdad es que has tocado muchos temas que traía en algunas de las preguntas que quería proponer en el diálogo. Voy a reordenarme. Hablabas de esa nueva manera de mirar la aportación desde la empresa,
desde la organización y nuestra, en lo personal, ¿no? Hablamos a veces de propósito. Como conoces muy bien, desde CADE, desde el Tecnológico de Monterrey, pues venimos apostando, tratando de desarrollar pues ese modelo de empresa más consciente. Y consciente significa pues que por supuesto tenga un ojo en la rentabilidad y como siempre decimos, pues sin rentabilidad no existiría la empresa, ni el accionista, ni la inversión, ni el capital, pero que además de ese ojo en la rentabilidad, pues la empresa mantenga un ojo en crear valor. Primero a sus empleados, y ahora hablamos de ello en 3M y en la pandemia, sus proveedores, en sus comunidades, que las haga pues más progresivas y que les genere más progreso. Por supuesto, en el planeta, nuestro medio ambiente. ¿Cómo os ha ayudado en 3M, en México, en Latinoamérica, la pandemia, pues para seguir ejercitando algo que sí está en vuestro propósito, que es pues generar ese valor compartido? Yo sé que en 3M, por ejemplo, pues habéis tenido en vuestra cartera diversificada unos sectores que os han ido mejor, otros peor, pero habéis mantenido la plantilla, habéis crecido, habéis invertido y os habéis preocupado por la salud de vuestros empleados. Habéis, por ejemplo, pues puesto mucha atención en que productos de primera necesidad sanitaria pues no explotaran desde el punto de vista de precio. Compártenos cómo habéis vivido esto con ese foco en generar valor, José. Sí, con gusto. Fíjate que primero quiero comentar sobre los dispositivos médicos, específicamente lo que está hoy muy de moda son los respiradores N95. Y 3M, siendo el mayor productor global de N95, de la noche a la mañana nos vimos con esta presión de decir, oye, todos queremos estos respiradores para proteger sobre todo a los doctores, a las enfermeras, a los enfermos. Y lo hablábamos con algunos compañeros, ¿no? La demanda se nos incrementó, no sé, por decir un número, por 100, por 200, por 500, ¿verdad? De repente todo el mundo quería los respiradores N95. Y ahí donde la compañía tomó decisiones, dentro de muchas, pero algunas decisiones muy importantes. Primero, a pesar de que la demanda sobrepasa mucho la oferta, no vamos a incrementar los precios de los respiradores N95 ni de ningún producto que se ocupe para la pandemia. Punto. No lo vamos a hacer. Entonces, hemos llegado a proteger muchos doctores y enfermeras a precios muy accesibles, o sea, precios antes de la pandemia. Y eso nos ha llevado también a verificar en el mercado de que nadie esté haciendo abuso, ¿verdad? Sobre todo nuestros distribuidores, ¿verdad? U otras empresas que no son distribuidores, que nadie esté abusando de los precios, ¿no? Porque ahorita hay que proteger a las personas y no es el momento de aprovecharse de la situación. Número 2, otra decisión que hicimos es que el 90% de la disponibilidad de respiradores tiene que ir a la línea de batalla del COVID. Llámese enfermeras, llámese doctores, llámense las personas de los equipos de emergencia, ¿no? Eso también se hizo porque decíamos, oye, lo que más lo necesitan es esas personas. Del lado de la plantilla, básicamente está igual o hasta ha crecido un poco. Tuvimos que mandar, por supuesto, a algunas personas de nuestras fábricas a su casa, ¿verdad? Con goce de sueldo, porque eran de la población vulnerable. Y esas las hemos ido reemplazando con nuevos empleados. Entonces, sumando y restando, nuestra plantilla ha crecido y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, esas han sido buenas noticias. Y también nos hemos preocupado mucho de que todos nuestros empleados estén seguros, los que tienen que ir al lugar de trabajo, a la fábrica, que la fábrica esté segura, con medidas de sanidad muy fuertes, desde el transporte, desde irlos a traer a su casa, y los edificios, la mayoría de ellos cerrados y la gente trabajando desde su casa. Entonces, hemos privilegiado la salud versus el negocio, por así decirlo, sabiendo de que nuestra gente es muy buena y nos ha llegado a seguir operando, ¿no? Y hemos estado muy en contacto con muchas donaciones a muchas entidades, ¿verdad? Aquellas que tal vez no pueden tener la disponibilidad o el recurso de los dispositivos médicos más importantes, pues se los hemos ido donando. Pero, como decía en mi párrafo anterior, creo que nos ha hecho reflexionar como empresa y como humanidad que es momento de preocuparnos más por las personas
que el negocio, sabiendo que el negocio se va a recuperar y sabiendo que el negocio con más innovación, más productividad, más esfuerzo, más trabajo que todos estamos poniendo, tiene un futuro muy bueno. Qué bueno, compartimos desde luego muchos rasgos, José, de este ADN en el Tecnológico de Monterrey. Pues hemos tenido una visión y una actuación en estos tiempos de pandemia pues muy parecida. Realmente cuidar en primer lugar todas nuestras comunidades. Como conoces, el día 12 de marzo pues fuimos una de las primeras organizaciones en el país pues que dio un paso al frente desde el punto de vista del cuidado sanitario, de salud de todas nuestras comunidades y declaramos pues teletrabajo y formación desde casa, formación online, y fuimos trabajando en ese modelo flexible y digital. Al día siguiente, el 13 de marzo, en EGADE Business School, nuestros 2.000 alumnos estaban en un formato flexible y digital, en una modalidad de formación online, y hemos venido pues trabajando desde entonces para aumentar el valor de la propuesta formativa y seguir pues cuidando de alguna manera nuestras comunidades. Por eso digo, compartimos una historia muy similar en estos tiempos, pero vamos a hablar un poco del futuro, José. Hablabas antes de cómo os habéis adaptado, lo que habéis aprendido desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia, y efectivamente pues de cosas que hacíamos de una manera que probablemente pues en un próximo futuro pues no nos plantearemos y haremos de otra manera, ¿no? Y viajaremos menos probablemente, y por supuesto pues en una sociedad como México, que en temas de teletrabajo todavía estábamos un poco con rezago con Estados Unidos o en otras sociedades, pues vamos a avanzar mucho en eso. Y nos va a aportar mucho valor a nuestros empleados, a sus familias y por supuesto también al negocio. Pero yo quiero hablarte de resiliencia. Y pues parece mentira que esto nos pilló a todos una vez más pues muy poco preparados, incluso aunque ya llevábamos desde noviembre, diciembre hablando de esto en Asia y demás, ¿no? No estamos listos como sociedades pues a eventos de esta naturaleza. ¿Crees que aprendemos como empresas, como industrias, como sociedad o que vamos a aprender a raíz de esta pandemia de COVID, a anticipar estos eventos futuros, a generar un nuevo carácter de resiliencia y a planear escenarios con capacidades críticas? ¿Cuál es el aprendizaje para vosotros? Mira, por supuesto que sí. Los problemas, las situaciones difíciles siempre nos hacen más fuertes, más resilientes, y creo que la crisis ha sido lo suficientemente larga para que siempre la tengamos presente. Te doy un ejemplo. Yo estaba en la división que llamamos Personal Safety Division a nivel global, que es la que vende los respiradores en el año 2014, que fue cuando nos cayó la crisis del ébola, ¿verdad? Que te acordarás, un virus en África, y también se nos disparó mucho la demanda de respiradores. La crisis del ébola, que fue fuerte y tal vez un poco más geográficamente más centralizada en pocos países, duró 3-4 meses. Nomás se acabó la crisis, a todo mundo se le olvidó que teníamos que prepararnos para la siguiente crisis, ¿verdad? Creo que COVID ha sido lo largo suficiente para saber de que siempre tenemos que estar preparados, y los jóvenes y todos, nosotros también no tan jóvenes, hemos aprendido que siempre tenemos que estar preparados para ser flexibles. Y esta crisis nuevamente ha sido tan larga de que el mundo se ha digitalizado, se ha hecho más eficiente. Yo cuando veo a mi mamá y a mi papá pedir todo por internet y comunicarse por Zoom, y yo digo, oye, el mundo cambió en 3 meses lo que no había cambiado en muchos meses, ¿no? Hemos tenido e-commerce por más de 20 años, pero lo que ha crecido, el mundo se ha vuelto más eficiente y más resiliente. O sea, todos estamos preparados a vivir con menos, a producir con menos, y eso va a durar, creo yo, por muchos años. Tú lo has visto en muchos países que no tienen recursos y han sido potencias tecnológicas, ¿no? Podemos hablar de un Singapur, podemos hablar de un Israel, ¿no? Países que no tienen nada, y otros países que lo han tenido todo. Podemos hablar de un Venezuela, donde ahora se encuentran en problemas muy serios. Entonces, creo que dificultades nos hacen fuertes, Ignacio. Sí, no estoy de acuerdo. Me llama mucho la atención efectivamente la pésima memoria como sociedad, como raza.
como organizaciones tenemos vuestra empresa, el 3M, Minnesota Manufacturing and Mining, o no sé si es Mining and Manufacturing, pero bueno, las 3Ms, ¿verdad? Fue fundada en 1902, si Google nos da la respuesta correcta. En 1918, recuerda que vivimos, bueno, no recuerda porque no estábamos allí, pero conocemos que vivimos una situación pues tan inusitada como la actual. Aquello que se vino a denominar gripe española, que a mí debo confesar que como español no me gusta nada el nombre, porque no tuvimos nada que ver en aquello. Fue una gripe que se desarrolló en Estados Unidos y desde ahí se extendió con mucha virulencia al mundo. Y se llamó española porque los españoles que no habíamos entrado en la guerra teníamos unos medios de comunicación con mucho tiempo para hablar de la gripe, ¿no? Y se llamó la gripe española, pero lo que me llama la atención, y veía estos días carteles de aquella época, de los 18, de los 20, las recomendaciones que las autoridades sanitarias hacían en aquellos años eran distancia social, lavarse las manos y mascarilla. Hoy, un siglo después, en una situación pandémica, no hemos sido capaces de evolucionar mucho. Sí, claro, tenemos respiradores probablemente más avanzados, pero seguimos con la distancia social, lavarse las manos y mascarilla como esas grandes reglas, ¿no? ¿Cómo ves esto desde 3M, que habéis coexistido con estas crisis y que sois una de las empresas pues, con mayor perfil de innovación en el último siglo? ¿Qué sugerencia, qué te sugiere esta poca evolución que hemos tenido? Sí, fíjate que es importante lo que tú dices. Las crisis nos hacen fuertes y lógicamente durante las crisis algunas empresas no sobreviven, ¿no? Pero aquellas que son innovadoras sí lo hacen. Fíjate que 3M se fundó, como dijiste, en 1902 y tuvimos la crisis como tú dices, de la gripe española. Algo que más recuerdo en la historia de 3M, por supuesto, es cuando vino la Gran Depresión, ¿no? Ahí en los años, al inicio de 29, 30, 31, 32, donde vino esta Gran Depresión y 3M inventó estas tapes, estas cintas, el filament tape, que lo conocemos, que es para reforzar áreas desde un auto que se le está cayendo el guardafango hasta una puerta de tu casa, etcétera. Todavía se pegar cosas de plástico y la gente le encantaba porque no tenía dinero para comprar cosas nuevas, sino que pegaba todo. Entonces, así hay mucha historia de 3M, ¿verdad? Donde en base a una crisis de la sociedad, 3M salió con buenas innovaciones, ¿no? Entonces, creo que aún en la actualidad, tú ves hoy en día muchas empresas que se están dedicando al e-commerce o que se están dedicando a llevar comida a domicilio o que están conectando a la gente en forma más virtual. Hay empresas que ya están haciendo innovación en pocos meses dentro de la pandemia y esas van a sobrevivir, ¿no? Y lo hablamos. Yo creo que, yo recuerdo, viví un tiempo en Inglaterra con un veterano, la familia donde vivía era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y nos contaba de la escasez que habían vivido ellos durante la guerra, ¿no? Un país desarrollado como Inglaterra, pero la guerra mundial fue muy importante para ellos. Y cómo eso los hizo a sobrevivir, a pensar en el futuro, a hacer, pues, no desperdiciar tanto como sociedad. Creo que en los últimos años la sociedad se había hecho tan rica, no todos, pero una gran mayoría, ¿no? Con tanto recurso como sociedad, que estamos desperdiciando mucho. Toda esta pandemia del 2020 creo que nos va a reflexionar y nuevamente ser mejores, más preparados, más listos, más flexibles. Ojalá sea así y efectivamente pues en esta ocasión sí aprendamos y nos ayude mucho a evolucionar como sociedad. Y tienes razón, Steve Pinker, pensador de Harvard, pues viene insistiendo en que estamos, o estábamos antes de la pandemia al menos, en el momento de mayor prosperidad, riqueza colectiva, ausencia de guerras, en fin, el mejor momento de la historia de la humanidad. Y pues a pesar de que enfrentamos en esta parte del mundo retos muy importantes, pues creo que sí es así y hay mucha investigación que así lo demuestra. Te voy a plantear una última pregunta, ya nos vamos acercando al final del episodio de hoy, José. La verdad es que es un placer platicar contigo y me da
pues lástima que se nos acabe el tiempo. Pero te quiero preguntar algo un poco más desde tu perfil de liderazgo y pues como has ido dejando en tu semblanza en esta conversación, pues tú eres una persona de origen salvadoreño que has tenido la oportunidad pues de crecer y desarrollarte pues en una empresa que es la meca de la innovación, del emprendimiento corporativo. Y yo como profesor he usado muchas veces muchos ejemplos de 3M y he estudiado muy en su cultura y su estrategia. Has tenido pues la posibilidad de desarrollarte y crecer en muchas partes del mundo. Hoy, los chavos que tenemos en el Tecnológico de Monterrey, nuestros alumnos y los profesionales que acuden a GADE, están visualizando un nuevo propósito. Están interesándose en empresas que tienen un propósito diferente, como antes decíamos, más allá únicamente del shareholder profit. Y eso está requiriendo nuevos estilos de liderazgo en nuestras organizaciones. En el decálogo insistimos en esos liderazgos más transparentes, colaborativos, responsables. Hoy en tu trayectoria, José, como director general y como líder, ¿qué rasgos debe tener hoy esto que estamos denominando un líder de negocio más humanista? ¿Cuál es tu visión de ello? Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que las nuevas generaciones, yo creo que todos los empleados en general, hoy están buscando trabajar no solo en una empresa que les pueda dar crecimiento profesional y que lógicamente sea estable económicamente hablando y que la empresa crezca, pero también una empresa más humana. Fíjate que yo lo discutimos con nuestros líderes, con nuestros empleados y con nuestros líderes, ¿no? Pero la gente quiere trabajar en una empresa que tenga conciencia social. La gente quiere trabajar en una empresa que acepte la diversidad, ¿verdad? Diversidad de cualquier forma, ¿no? Quiere trabajar en una empresa que done parte de las horas de sus empleados y dinero a mejorar las comunidades. Quiere trabajar en empresas que tengan productos que realmente sean saludables y que realmente ayuden al progreso, ¿no? Entonces, creo que estamos en buen momento. Ya no va a sobrevivir la empresa que simplemente porque tenía un producto y hacía mucho dinero va a sobrevivir. No, yo siempre me acuerdo un consejo que me dio un director de mi universidad donde yo estudié, que nos decía, oye, ustedes jóvenes en aquel momento, ustedes jóvenes en algún momento van a ser gerentes, van a ser funcionarios de alto nivel de empresas, van a ser directores, van a ser emprendedores, van a ser dueños. Y decía, qué mejor oportunidad de ayudar a la conciencia social, qué mejor oportunidad de ayudar a la humanidad. Y creo que ustedes, los alumnos de Legade y mucha gente que nos escucha en este podcast, que son dirigentes o van a ser dirigentes de empresas, dueños de empresas, emprendedores, la mejor forma de ayudar a la sociedad es dar trabajo, es emprender, es promover entre sus empleados una conciencia social, una conciencia de comunidad y acordarse siempre de que la empresa tiene que hacer dinero, y tiene que ser mucho dinero y ese dinero repartirlo entre todos. No solamente es para una persona, un dueño, es para todos. Y ahí incluyo a todos los funcionarios e incluyo a las comunidades donde nosotros vivimos. Pues José, magnífica reflexión para terminar nuestra conversación hoy. Pues darte las gracias, José Varela, Managing Director 3M México y Vicepresidente de Latinoamérica Corporate Affairs and Governance, pues de esta empresa que, como decíamos, pues ya con más de un siglo de trayectoria y pues uno de los líderes en innovación, en emprendimiento, en diversificación, y una empresa con un marcado carácter y arraigo también social en México, como habéis demostrado en estos meses ya transcurridos de la pandemia. Muchas gracias, José, y a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, pues agradecerles también que nos acompañen, que nos escuchen y recordarles, para más información sobre nuestro decálogo para la refundación económica y empresarial de México, por favor, visiten nuestra página web en egade.mx y ahí lo pueden descargar y, por supuesto, pues hacernos llegar sus sugerencias y ojalá poner en práctica pues parte de este decálogo pues para generar entre todos mejores sociedades. José, lo dicho, un abrazo fuerte, cuídense mucho. Muchas gracias, Ignacio. Para mí siempre un placer colaborar contigo y como tú sabes, nací en El Salvador, pero mi madre es de Monterrey y mi papá es un exalumno del Tecnológico de Monterrey.
Por eso existo, porque mi papá se vino a estudiar al TEC, así que un gran placer haber estado contigo. Un abrazo. Magnífico. Muchas gracias, José, y buenas para todo el mundo. Gracias por escuchar un episodio de Territorio de Negocios, el podcast de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Nuestro productor ejecutivo de Tech Sounds es Miguel Mejía, nuestro asistente de producción, Marcelo Segura. Los productores de Territorio de Negocio, Luis Várguez, Adriana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción a cargo de Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio de Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en tech.mx/TechSounds.